Porque no es solamente impartir conocimiento, sino es motivar. Y el alumno se pregunta, ¿qué hago acá? Si me está diciendo cómo apretar un botón el docente, ¿cómo hacemos para que las aulas se llenen, para que haya otra experiencia? Bueno, hay que atravesar, hay que salir de las cuatro paredes, hay que entender que la educación pasa por otro lado. En un momento en donde las herramientas abundan y son tan fáciles a acceder. El visionado, el análisis, la actitud crítica y la producción. ¿Por qué voy a hacer un plano así? ¿Por qué elijo un color? ¿Por qué hago un diseño así? Con una vertiginosidad en los avances tecnológicos a un punto que no comprendemos. Se ha ganado mucho en tecnología y en facilidades de herramientas, pero se ha perdido un poco el corazón de las cosas. Porque creo que lo que lleva a que algo más que nada emocione es el corazón de las cosas, es lo pasional. La abundancia de herramientas le ha sacado un poquito el gusto a la comida. Suena el teléfono, me dice mi mamá, mira, llaman de Sony que quedaste seleccionado con tus imágenes en un videoclip de Gustavo Cerati. Y me dio la posibilidad de llegar a un trabajo que me gustó mucho hacer, muy premiado, que participó de muchos festivales internacionales, de más de 50 festivales, pero además ganó premios internacionales. Yo te estoy contando de las cosas lindas, hubo 70 cosas que no la vio ni mi mamá. Mi mamá vio todo lo que yo hago, pero una vez me tocó hablar con Campanella y le decía, che, ¿cuántos éxitos? Sí, pero ¿cuántos fracasos también? Bienvenidos a Impulso Narrativo. Este podcast nace de la necesidad, como digo en todos los capítulos, de compartir la visión, historia y vida de diferentes personas que se dedican ya sea al mundo de la creación o del mundo audiovisual, como también diferentes emprendedores. Hoy nos acompaña Javi. Javi, querido, ¿Cómo estás? Todo bien. Tanto tiempo que no nos veíamos, pero sí, finalmente coincidimos acá. Justamente eso iba a mencionar, eso a modo de introducción iba a decir que Javi fue, en su momento en 2019, fue mi profesor un año, porque solamente hice un año de esa carrera. Te falta, ¿puedes volver? Podría terminarla. Siempre se puede. Aunque fue poco tiempo, me marcó bastante y literalmente hace 6 años que no lo veía, no hablaba con él. Igualmente le mandé porque justamente él tiene una visión, una forma que me marcó en su momento en la educación y también de su historia de vida que me interesaba mucho poder compartirla y la verdad que agradezco que te haya mandado un mensaje 6 años después y haya accedido y hayas querido por ese lado. Encantado, la verdad que me encanta también que alumnos que han traspasado, ¿no? la barrera no solo del educativo, sino también del interés por el audiovisual, me convoquen a charlar y saber en qué andan, ¿no? Así que bueno, yo acá tengo algunas preguntas para poder hacerte. Dale. Lógicamente es que sea una charla, Bien. Ahí hablando puede que alguna ya me la respondas. Bueno, antes de la primera pregunta me gustaría que te hagas como algún tipo de presentación, nombre, a qué te dedicas y demás. Javi Vigil, me considero un educador, me considero alguien que trabaja en la posibilidad de contar historias por medios audiovisuales, en algunos casos oficio de director, en otros de participante, pero bueno, esto de contar historias por medios audiovisuales en diferentes géneros, lo hice mucho tiempo y me encanta hacerlo y nada, y una buena persona, ¿por qué no decirlo? Es súper importante también. Un buen docente, esas cosas que uno trata de ser, ¿no? No sé si es lo que soy o si es un deseo de ser, ¿no? Ok, ahí va, ok. Y entonces, acá por la introducción que hice, que justamente busco invitar gente que se dedique a la parte más de lo que vendría siendo el mundo audiovisual y también a lo que vendrían siendo el emprendimiento, se podría decir que vos cubrís todo por el hecho de que es como que cubrís la parte de docencia, de creador, director y también el hecho de emprender y llevar a cabo tus propias... Tal cual. Ya el hecho de ser un director o trabajar en el mundo de la producción es un poco emprender, pero además hace relativamente poco, ahora nos comentarás un poco más, llevas a cabo tu propia escuela. Sí, es un emprendimiento muy hermoso que vengo haciendo desde hace ya un tiempo con mi socio Diego y es esto de buscar la posibilidad de educar con otros medios, de otras formas y bueno, ese emprendimiento que se llama Escuela Play, nada, es un sacrificio constante, pero es una satisfacción enorme, que vamos llevando muy bien, por suerte. Sí, justamente a mí me había quedado, cuando dijiste recién, el hecho de poder como educar de diferentes formas y demás, lo que me quedó en su momento también es que buscabas
cuando estaba ahí yo estudiando la carrera del instituto, Sí. de que buscabas la forma de ir un poco más allá, de compartir conocimiento mucho más actualizado, de poder mostrar formas diferentes y demás, y es algo que uno no acostumbra tanto, por lo menos en su momento cuando yo estudié, ahí también hablando del colegio, y también hablando de la universidad y demás, no acostumbra mucho a verlo Claro. en diferentes educadores, y fue por eso también el hecho de que tanto a mí como a otras personas hablan muy bien vos como educador en ese sentido y te marca, básicamente. Yo creo que ahí hay un desafío doble, porque esto que vos decís de que no es casual, de que primero uno trabajó en la producción y después se volcó a la educación, a mí me ha servido mucho esto de poder educar a partir de la experiencia, ¿no? Desde haber vivido, no solamente el mundo académico, sino también el mundo de la producción, de la dirección, de la creatividad sobre todo, ¿no? De poder haber emprendido proyectos propios que he sufrido y que he disfrutado también. Y encontrar también un desafío en la educación, que es un poco también lo que escasea, que no es solamente impartir conocimiento, sino es motivar. ¿Cómo motivo yo a los chicos? ¿Cómo motivo a emprender algo, en hacer una carrera, en conocer, en entender, en preguntarse cosas, ¿no? Y ese sentido de la motivación en la docencia a veces es difícil. No digo que no exista, hay un montón de docentes increíbles y gente que me ha educado a mí, pero encuentro también de que es un desafío nuevo también en las nuevas generaciones, y no subestimando a nada, porque yo confío mucho en el espíritu y en las capacidades de las nuevas generaciones, pero sí en el mundo nuevo que se nos propone, que es telefonito, computadora, y a mí me encanta la tecnología, pero entiendo también que nos ha quitado, y me incluyo, esta posibilidad de crear, de hacer, de motivarse, ¿no? Buscamos más facilidades o nos escondemos más detrás de la pantalla, y a veces nos cuesta salir de esa zona a crear, a emprender, a soñar cosas. Y me parece que la educación tiene ese compromiso y la escuela tiene ese espíritu. La escuela de Aspley tiene ese espíritu de buscar la manera de motivar desde la tecnología, pero desde la tecnología entendida como una herramienta que posibilita, ¿no? Un proceso creativo, una discusión, una enseñanza, un encuentro, ¿no? Un equipo de trabajo, un rol definido, un proyecto. Es decir, cómo trabajo en proyectos con resultados que puedo mostrar, que puedo ver, que puedo presentar. Y ese es el espíritu, y me parece también a mí como educador me define mucho, el no solamente trabajar en la parte de compartir un conocimiento concreto, te enseño un valor de plano, sino preguntarte ¿por qué? ¿Por qué voy a hacer un plano así? ¿Por qué elijo un color? ¿Por qué hago un diseño así? En un momento en donde las herramientas abundan y son tan fáciles a acceder. La pregunta del por qué es alucinante, y es motivadora también. Y tener capacidad crítica de por qué la herramienta, por qué el color, por qué el logo así, por qué el plano así. ¿Por qué y el para qué? ¿Por qué y para qué? Tal cual. Porque si no, la docencia es ser un tutorial. Claro. No, apretá esto, hace esto, usa el programa así. Exactamente. Y no podemos ser tutoriales. Y esa es una reconversión que la educación necesita hacer, que necesitamos hacernos, ¿no? Salir de la vieja escuela de me paro al frente y dicto una clase con un libro. Eso no motiva más esa forma de dar clases. Y yo soy un buscador de nuevas formas, nuevos formatos en el mundo de la comunicación y del multimedia. No conozco otras experiencias, ¿no? que me imagino que también tendrán sus cosas lindas y malas. Pero en donde yo me manejo, en lo que a mí me gustó hacer, que es el mundo del multimedia, me parece que ahí hay un gran desafío, que es cómo motivar entendiendo que tenemos miles de herramientas a disposición, pero que los chicos están cada vez con menos ganas de atravesar ese proceso creativo y de buscar la herramienta porque me soluciona rápidamente, y no esa capacidad de razonar, de criticarnos, de tener una actitud crítica, eso, no de criticarnos, de tener una actitud crítica sobre qué hacemos y cómo lo hacemos. Claro, de vivir ese proceso. Sí, yo en cierta forma, lo hablábamos un poco detrás de cámara, puede que yo lo haya vivido en parte, me ha pasado justamente esto de decir, che, pero esto lo aprendo en un tutorial, porque al ser, bueno, en mi caso autodidacta y demás, muy de buscar
soluciones directamente de enseñanza, directamente más técnicas y demás en eso, pero justamente es un desafío para Tal ustedes. La parte es lo que más peso tiene y es un desafío, y lo que más importancia tiene, todo lo que acabas de decir, y más allá de que yo lo he vivido capaz en parte, muchísimo más las nuevas generaciones o más cercanos, más chicos que yo, por el hecho de que es todo más al extremo, más rápido, más sencillo, más evitar el proceso, más evitar un por qué y un para qué. Y en cierta forma también nos quedamos como más como consumidores y no tanto como creadores, Claro. como volviendo a la televisión básicamente. Tal cual. Tal cual, pasa eso. Y el alumno se pregunta, ¿y qué hago acá? Si me está diciendo cómo apretar un botón el docente. Lo hago en casa esto. Y lo hago descansando con una compu acá, con un teléfono acá y mirando el tele. Tengo 3 pantallas al mismo tiempo y me es más efectivo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para que las aulas se llenen, para que haya otra experiencia? Bueno, hay que atravesar, hay que salir de las 4 paredes, hay que entender que la educación pasa por otro lado. Ahí hay que atravesar una experiencia. Vení porque te encanta, porque te gusta, porque te apasiona, porque encontrás otros que tienen la misma pasión que vos, que el docente, que el compañero, ¿no? Encontrás gusto por las cosas, te enamorás, te desenamorás, te frustrás, conseguís, y eso es único, lo que tiene la enseñanza, y es que hay que provocarlo. Y ese es el desafío. Claro. Porque si no, es muy fácil ir y soltar 10 frases de 3 autores y arréglense. No te va a gustar a vos, no le va a gustar a los chicos que vienen detrás tuyo. No va a pasar, no está pasando. Y ahí es donde, bueno, es un desafío lindo para atravesar también. Sí, qué responsabilidad. Además, cada persona, cada chico, chica, un mundo distinto. Total. Un lindo desafío. Ok, bueno, yendo para poder hacerte la primera pregunta que todavía no. Saltemos a la pregunta 5, me parece, y todavía no hicimos la primera. Pero está bien. Está bien. Tiene que pasar. Exactamente. La primera pregunta va más, nos fuimos por el lado educativo, pero la pregunta es por el lado de tu historia. Vos como creador, ¿cuál fue tu primer momento en tu vida donde vos sentiste que querías justamente dedicarte a contar historias o al mundo de la multimedia o la producción? Bien. Todo tiene su relación con lo que estábamos hablando antes. El primer momento donde yo sentí esto me apasiona fue en tercer año de la facultad. En la facu encontré yo que el mundo audiovisual me apasionaba, porque había un profe o varios profes que me mostraban películas, que me hacían tratar de buscarle el más allá a la producción, que me hacían comprenderla, que me hacían relacionarla, que me hacían producir. Y cuando yo encontré que en la producción, en el visionado, que como 3 maneras muy básicas de aprender, que es la lectura, ¿no? ¿Qué hicieron otros antes, ¿no? El visionado, el análisis, la actitud crítica y la producción. O sea, 3 ejes de aprendizaje. Falta mucho llegar al mundo de la producción en las escuelas, en las universidades, en los establecimientos educativos. A veces no pasa esa tercera parte, pero es la que más a fuego se graba el conocimiento. Y cuando tuve la posibilidad de hacer en tercer año, contar historias, producir cosas y demás, me parecía alucinante. Yo decía, este es mi lugar. Y en ese momento, el cine de ese entonces me apasionaban ciertos directores que yo seguía. Me gustaba mucho el género del videoclip. El videoclip era algo que me despertó a mí una sensación de cómo me gustaría vivir de esto, ¿no? Cómo me gustaría hacer esto, sin conocer absolutamente nada. Como para contexto, año. Y estamos hablando de fines de los 90, principio del 2000. Yo empecé a estudiar en el año 98. Y ¿Era un género definido el videoclip o todavía no? Y era el boom de MTV. Okay. Todo pasaba por MTV. Mi generación era consumidora de MTV. Yo, bandas grunge, desde Nirvana, desde Stone Temple Pilots, desde Soundgarden, que las conocía por MTV. No tenía otra manera de saber cómo estéticamente, cómo era el cantante, cómo hacían sus videoclips, cómo era Kurt Cobain, ¿no? Si hoy día tendríamos que hacer un símil, no es lo mismo en absoluto, pero que puede ser Spotify, YouTube. Y bueno, claramente, YouTube, Spotify son plataformas que han ganado esos espacios y MTV se ha quedado a reality show que a nadie les importa. Pero lo cierto es que teníamos un canal que nos representaba.
a una generación que empezaba a querer una cosa distinta a lo que fueron los 80, que también han marcado mucho la historia de la cultura y de la cultura del entretenimiento, sobre todo con bandas alucinantes, con videos, con películas alucinantes, que yo conocí después, porque claro, a fines de los 80 recién tenía 10 años, ¿eh? Okay. Entonces fui conociendo para atrás, ¿no? Pero lo que más me impactó en el momento de la universidad era esto, era el mundo clipero, por así decirlo. Y me motivaba, yo decía que quiero hacer esto. Entonces pedí prestada a la universidad que me presten la cámara, VHS. No sé si sabes lo que hace un VHS. Sí. Nunca usé. Pero nunca usaste. Pero un VHS es una cinta analógica, ¿no? Que tenían cassette que no duraban más de 30 minutos en la grabación, ¿no? Y eran unos pedazos de cámara así que eran... Y fui a filmar mi primer videoclip con una banda que se llamaba Pulmón, a la estación Mitre, y era una banda tocando en una estación. Que me pasó una anécdota increíble. Mi primera experiencia en la filmación, aparece detrás mío alguien y me dice, ¿qué están filmando? ¿Quién era? El Viejo Birri. El Viejo Birri, para los de tu generación, es uno de los grandes documentalistas del cine mundial, santafesino, que ha marcado la generación del cine documental y la escuela de cine documental de la ciudad de Santa Fe en el mundo, ¿no? Y ha hecho películas que han generado mucho revuelo en el mundo de los festivales internacionales y demás, pero es uno de los grandes cineastas que ha dado este país y que es santafesino. Y en la estación Mitre funcionaba la Fundación Birri, donde se guardaba mucho material antiguo de él y donde estaban alojadas muchas cosas y donde se hacían talleres y cursos. Y yo no sé por qué, porque él estaba siempre con un pie afuera y haciendo cosas, pero yo lo había estudiado mucho, había visto mucho su cine documental y demás. Y vos entendés que a veces un cineasta de la hostia, cuando vos estás haciendo tu primera experiencia, ni siquiera en un cine, en algo cinematográfico, sino en un videoclip. Y fue como re loco, porque aparece ahí... Un destello, una señal y medio una cosa mágico. rarísima. Y estaba ahí dando una charla y nos sentábamos, hablábamos, le cuento y demás. Una onda tremenda. No teníamos ni cámara de foto, no tengo ni un registro de eso porque, claro... pero me pasó esa anécdota. Y bueno, y esa fue como mi primera vez que yo sentía que algo... Y fueron como varias veces a lo largo de tu vida, ¿no? Pero tercer año, cuarto año, cuando empiezo a hacer estas producciones, digo, esto... Es por acá. Es por acá. Y después hubo una, que es otra anécdota muy marcada también de mi vida, que fue... Sony lanza un concurso diciendo, hay que hacer un fragmento de un videoclip de un artista. Después te voy a decir el artista. Yo soy muy fanático de ese artista. Yo digo, tengo que ganar esto. Si no gano, me muero. Tengo que ponerme a prueba a mí mismo. Hice todo mi mayor esfuerzo para crear imágenes de la canción que proponía el concurso y no me había salido como yo quería, estaba medio disconforme con el trabajo, pero finalmente le di mucha vuelta y logré presentar un producto que finalmente estaba bien. No a la altura de lo que yo quería, pero estaba bien. Y un tiempo después me suena el teléfono, me dice mi mamá, mira, llaman de Sony que quedaste seleccionado con tus imágenes en un videoclip de Gustavo Cerati. Y somos casi 30 artistas audiovisuales que conformamos la canción Lago en el Cielo, que es un mix de imágenes, como un collage de imágenes de muchos realizadores que participamos del concurso y que quedamos seleccionados por elección de él. Eran miles de producciones, quedamos 20 y picos, y se hizo la canción Lago en el Cielo de un artista que yo amo y quiero, y bueno, haber estado ahí. Pero no solo eso, tuvo la genialidad de poner el nombre de cada uno de los directores en su videoclip. O sea, eso... Entonces fue como, bueno, si yo no me dedico a esto, ¿a qué me voy a dedicar? Okay. O sea, fueron como hitos que marcaron un poco... Es increíble lo que estás contando y justamente una de las preguntas de más adelante era si había lo que acabaste de decir como hitos o momentos que te habían como marcado más. Recién acabaste de contar dos y ¿cuánto tiempo pasó? Y hace ya... Pero desde el momento que me habías dicho que te diste cuenta que era por ahí
de tu primer videoclip. No, y ¿qué yo ya sucede? estaba con mi productora, ya trabajaba, había pasado algunos años, pero siempre Pero igual, sí, era sí, obvio. como, viste, un joven que todavía no sabes qué hacer. O sea, ¿Qué hago? además Cerati, ¿Sigo en esto o pido entrevista en un banco y lleno formularios? claro. Porque también no era que vivía del mundo del audiovisual todavía, ¿me entendés? Y uno está siempre viendo, a ver, ¿qué hago de mi vida? Pero me parece que eso fue algo que hizo que yo también entendiera que mi lugar en el mundo era buscar la posibilidad de contar historias. Claro, recordatorios que te van pasando a lo largo Tal de... cual, tal cual. Pero bueno, a base de esfuerzo también, porque yo quería ganar, había algo adentro mío que me decía, esto es para vos, no puede ser otra persona que no seas vos representando con imágenes este trabajo. Aparte en un momento de Cerati solista, en donde ya había vuelto, después de los 10 años de Soda, habían hecho la vuelta de Soda, o sea, era todo como muy furor de él. Y fue increíble, fue alucinante. Y nada, a mí me queda como ese recuerdo hermoso, y siempre lo muestro también, porque es un lindo trabajo, lo muestro en clase, los chicos también como que les gusta ver, digamos, cómo poder llegar a ese proceso de producción de un trabajo que cuesta esfuerzo, ¿no? De mover gente, pedir permisos, favores y demás. Pero creo que hay recompensa cuando uno se tira un poco la pila, ¿no? Obvio, 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 sí, es un rubro que conlleva mucho esfuerzo. Y volviendo como a los comienzos que estábamos hablando al principio, por lo que tengo entendido, porque a medida que vamos charlando yo voy conociendo más de vos también, fuiste y te formaste en parte en España. Y la pregunta sería, ¿qué fue lo que te llevó también cómo fue que tuviste la posibilidad de poder estudiar en España y cómo influyó esa experiencia en tu manera de ver el cine en general? Mirá, lo de España llegó tarde, no fue inmediatamente después de salir de la facu. Llegó como cuando yo tenía 30 años, ahora tengo 44. Yo había experimentado muchas cosas hasta ese momento, el videoclip, tener productora, ya podía vivir de esto, ¿no? Del audiovisual, hacer trabajos de publicidad, hacer mucho televisión, productos televisivos. Yo hice programas de turismo outdoor en toda la Argentina, estuve para América Sport, el Garage TV, hacer muchas producciones de publicidades también a nivel nacional. Pero tenía una deuda pendiente con el hecho de hacer ficción. Yo no había hecho ficción nunca. Me encantaba el cine, adoraba, era mi referente, pero no sabía cómo entrar en el mundo de la ficción. Y empecé a buscar en un momento así también de mi vida donde quería un poco salir del lugar a donde yo estaba, que era la ciudad o los emprendimientos que yo tenía ganas, me gusta al día de hoy mucho viajar y quería tener una experiencia afuera. Entonces me puse a aplicar a becas y quedé en una beca para estudiar en un lugar que se llama Alicante, en España, en una universidad, es un establecimiento educativo que se llama Ciudad de la Luz, que junto a eso tiene unos estudios cinematográficos impresionantes a nivel Hollywood, ¿no? O sea, que fue así un negocio raro, que yo no entendí mucho, entre empresas privadas y gobierno, pero que exigía, no solamente tenían los estudios enormes en el medio de España, sino también una escuela de cine. Bueno, apliqué, me dieron la posibilidad de estudiar, obviamente me tuve que pagar viaje, estadías y cosas, pero bueno, tenía la posibilidad de entrar a estudiar ahí. Y estuve un año y fue alucinante, porque no solamente descubrís el mundo del cine, en su realización, no en su visionado, esto que yo decía, la tercera pata, producir audiovisuales en formatos de ficción, es descubrir un género, descubrir cómo se hace un género, cómo se realiza un género. Además yo ya había pasado lo de Cerati, yo venía con experiencia, tenía como los humos muy arriba y me bajaron así de un andazo y decían, vos no entendés nada, vos no sabés nada, vamos a aprender desde acá. Y me encantó eso también. Y también descubrir gente hermosa, muy hermosa ya, muy capaz, muy increíble.
a nivel creativo, descubrir también que uno está solo y se la tiene que arreglar solo, claro, en un lugar que no conoce, con otra idiosincrasia, con otras costumbres, en un lugar donde también me encuentro mucha gente de muchos lugares del mundo, porque donde yo estudiaba había muy pocos españoles, pero sí gente de muchos lugares del mundo. Entonces hablaban en 15 idiomas totalmente distintos, tratar de hacerse entender, tratar de entender al otro, porque estaba buena la dinámica educativa, que era, vos estudias dirección de cine con un grupo, hay otro grupo que estudia, no sé, edición, hay otro que estudia fotografía cinematográfica, grupos de actores, y cada uno va atravesando cátedras que duran, cátedras de a 2, 3 meses, pero los trabajos prácticos se trabajan en conjunto y todos participan de todas las producciones audiovisuales. Claro. Pero los directores, que yo estudiaba dirección, teníamos la responsabilidad de escribir el guión y de dirigirlo. Claro. Entonces, dirigir todo un grupo de 30 personas para cada trabajo. De diferentes lugares. Un desafío alucinante, con un miedo tremendo, pero que había que aprender a hacerlo. Y me encantó, porque además conocí gente que no solamente hacíamos lo que la Facu nos pedía, digamos, sino que, hey, nos vamos a un bar, nos ponemos a escribir un guión, compramos una pizza y empezamos, y era respirar cine todo el tiempo, pero todos los días, que yo iba a eso además, ¿qué iba a hacer? Y era escribir guiones y armar y esto y lo otro y demás, y conoces actores, y conoces directores, y conoces productores, y fue una experiencia increíble, porque empezás y de pronto llego a Valencia, que me lleva un amigo me dice, vamos a hacer un videoclip de música. Claro, sí. Me encanta. Sí, entonces armamos un videoclip que está alucinante con una banda de allá que se llama M, que la rompimos, hicimos una escenografía, llamamos una actriz que hoy es una actriz de renombre allá. Fue como muy mágico, porque todo se prestaba a que eso se diera así. Y yo aprendí mucho, y me abrió mucho la cabeza a entender otras cosas, otras dinámicas de producción, a entender los roles también, es decir, bueno, no puedo hacer todo, el cine es colaborativo, necesitas saber de todo un poco, pero también entender qué lugar ocupás vos para que haya una cadena de producción, de trabajo, de entendimiento, salir de esta vieja idea de que los cineastas somos todos re locos, re volados, ¿no? Sí, y que somos los artistas en general, no, claro, y no, te levantás, armás, o sea, vas corriendo por cada una de las cosas para perseguir tus objetivos y de conseguirlos y de ser con un orden, con una estructura, con unas dinámicas que te desafían constantemente. Y bueno, y eso me pareció lindo poder atravesarlo. Y me dio la posibilidad de llegar a un trabajo que me gustó mucho hacer, que hice con un director de allá, que se llama Nacho Fuentes, de armar entre los dos, escribir un cortometraje que se llama Puente, que lo escribimos allá y yo lo filmé y lo dirigí acá en Santa Fe. Es un cortometraje que se filmó, aquí lo veo, en el Puente Colgante. Y fue un hermoso cortometraje, un cortometraje muy premiado, que participó de muchos festivales internacionales, de más de 50 festivales. Ya participar de un festival es un premio en sí, pero además ganó premios internacionales, fue muy reconocido y nada, muy simple, dos personajes que se encuentran en un puente. Y fue un dolor de cabeza en su momento, tardé 2 años en hacerlo, desde la idea hasta la edición final, y lo estrenamos en una pantalla ahí en la puerta del puente, que también fue otro evento hermoso. Qué hermoso. Y sí, claro, y son experiencias que marcan. Vos me preguntabas de las experiencias que marcan, y esas fueron y bueno, me quedo mucho con esa experiencia en España, hasta el día de hoy lo recuerdo muchísimo, con cariño, la gente con los que trabajé, con los que estuve y de quienes aprendí. Hubo un director que se llama Pablo Berger, que es uno de los grandes directores de España, que fue como mi tutor en toda la carrera. Ha hecho películas como Blancanieves, que es una película española en blanco y negro y muda. Es un peliculón, Y claro, que de pronto estás con ese director dándote clases, con
el director de fotografía de Alex de la Iglesia, con gente de renombre, un guionista que trabajaba con, no sé, con grandes directores de España, ¿no? Que yo admiro. Y wow, fue una experiencia muy, muy enriquecedora. O sea, se puede decir que fue una decisión bien tomada, sí. Muy bien tomada, porque sí, toda sí. la experiencia que en el lugar y que dieron pie a que te sucedan o que sucedan otras, como lo que decía el cortometraje, que vos dijiste sí, que te llevó que dijiste que fue simple, pero te llevó 2 años, entonces claro. No sé qué tan simple. No, pero... simple la historia en sí, pero claro, okay. Es re complejo hacerlo. Sí, sí. Porque uno no sabe la complejidad que tiene todo eso, para un corto de 15 minutos, o sea, es fulero. El recibimiento igual. Sí, hermoso, uno disfruta de eso y me encantó, pero... Sí, entender la complejidad del rubro, no sé cómo decirle, de la profesión. Claro, como tal cual. Es una locura, porque cualquier otra persona que piense hacer 2 años un trabajo por 15 minutos y además que... Se lo piensa 2 veces, claro. Con incertidumbre, porque capaz sí, capaz no, capaz funciona sí, bien, capaz no. Funciona no. Sí, no, era así, un salto ahí al vacío sin saber, pero también era algo que uno desde lo pasional se deja llevar también y a veces está bien también, incluso fracasar en ese intento está bien. Uno a veces siente como que si no tocas el cielo con las manos haciendo... Yo te estoy contando de las cosas lindas. Hubo 70 cosas que no la vio ni mi mamá. Mi mamá vio todo lo que yo hago, pero no la vio nadie. Eso es cierto también. Eso pasa. Eso es necesario y para vos, el... Claro, y vos decís, pero una suma de fracasos, y esto creo que todo director ha pasado, y una vez me tocó hablar con Campanella, y le decía, che, ¿cuántos éxitos? Sí, pero ¿cuántos fracasos también? Me dijo. Y claro, vos entendés que es una suma de fracasos hasta que en algún momento algo va bien, algo te sirve. Pero el fracaso, hay que definir bien qué es el fracaso, para uno, para otro. Es decir, bueno, que no lo vio nadie, está todo bien, pero yo aprendí un montón de esto. Exactamente. Entonces hay que medirlo de otra manera, ¿no? Es decir, a veces el éxito pasa por las cantidades de likes, ¿no? Es decir, y a veces no es tan así, pienso yo. En algún punto creo que tiene que ver con otras cosas. Pero te llevan a hacer, te llevan a emprender, te llevan a generar, a conocer otras cosas, a estar en constante emprendimiento y aprendizaje. Y a mí en lo personal también me llevó a pensarlo a formatos educativos, es decir, yo puedo pararme delante de una clase y no solamente hablar de los valores de plano y las cosas y demás, sino decir, miren mi trabajo, miren lo que yo pude hacer con esta forma de producir, con esta... Y esto costó, y esto sirvió, y esto funcionó, y esto no. Entonces, educar también desde la experiencia y desde esos fracasos, ¿no? Que no vieron éxitos, también es interesante. Sí, súper enriquecedor y da la posibilidad de educar de diferentes formas de la persona que no tiene ese conocimiento tal cual. Empírico, creo que se le dice. Tal cual. Re loco lo de España, ¿no? Yo me lo había imaginado distinto, como la típica que terminás de estudiar y vas y demás. No fue exactamente después de terminar de estudiar, fue un tiempo después donde yo decidí hacer un cambio ahí de aire y fue incluso me encontré con mucha gente más chica que yo y con otra gente más grande que yo. Sí, y te diría que hasta es mejor. Porque ya tenías un montón de experiencia. Creo que sí. Creo que a mí por lo menos lo hice rendir mucho más. Porque claro, yo vendía hasta la juguera para irme, ¿me entendés? Entonces tenía como la responsabilidad de sacarle provecho a ese viaje. Pero literal, o sea, poner en Facebook, todavía no estaba Instagram, claro. No tenía WhatsApp, o sea, no teníamos WhatsApp. Yo, de hecho, descubrí WhatsApp en España. Salió. Es como el mundo existió claro. sin esto hasta este momento. Y... Sí, cosas que son... hoy día, capaz, gente más joven puede llegar a ver esto, que yo creo que es muy bueno esta charla, este podcast, por el hecho de toda la info que podés traer de cosas que vos has vivido, que nosotros ni siquiera existíamos. Entonces,
como vos viviste todo ese contraste del cambio brusco en todo, que hoy, bueno, vos hoy día en la escuela enseñás esto, pero el contraste brusco de lo que decías hoy, de una cámara enorme, VHS, editar, que andás a ver cómo editaban en su momento, y hoy que sacar el celu, descargar la aplicación y Claro. dale. Yo siempre hablo de esto. A mí me gusta mucho este tema que tiene que ver con los pasos de lo analógico a lo digital, ¿no? Qué cosas buenas y cosas malas trae. Y te debes acordar de alguna clase sobre esto, pero Sí. qué cosas buenas y malas trajo el mundo de lo digital y analizar eso, ¿no? De decir, ¿dónde estamos parados en este momento con una vertiginosidad en los avances tecnológicos a un punto que no comprendemos? No comprendemos, porque yo no sé cómo funciona la IA. Sé que hay algo en la IA, pero no sé técnicamente. No sé técnicamente cómo hacen un sensor de cámara, porque realmente no lo entiendo. Sé que existe y sé que me puedo beneficiar de eso, pero ver cómo la calidad de imagen, entonces va más rápido que nuestra capacidad de entendimiento. Mi hija tiene 100 aplicaciones en el teléfono que yo jamás me voy a bajar. Se bajan más aplicaciones por día de lo que yo consumo en 2 meses o 3 meses o en un año. O sea, nuestra capacidad de entender las generaciones que nos ponemos cada vez más viejas es cada vez menor y la tecnología avanza a pasos agigantados. ¿Y qué pasa, no, en esos pasos de lo analógico a lo digital? ¿Y qué pasa? ¿Por qué avanza? Y hay algunos conceptos que no avanzan, que tiene que ver con los procesos creativos, la manera de hacer las cosas, la manera de disfrutarlas, ¿no? Claro, El sentirnos comprendidos o queridos, ¿no? Hay un tema con eso. Sí, tiene todo como que fuimos proponiendo diferentes cosas, pero tiene todo como estrecha relación de lo que vos decías, que tu desafío como docente o como la docencia en general, estos avances tan rápidos evitan, un poco lo que dijiste recién, evitan algunas cosas más importantes como el porqué, el para qué, el proceso creativo. Es un súper desafío porque la juventud consume el avance rápido y la solución rápida para evitar eso que supuestamente es tedioso, que en realidad es como lo más importante. Es complejo. Hay un dicho, hay unas frases que me gustan de algunos, siempre voy a los músicos que por ahí dicen cosas interesantes. Fito dice, bueno, el piano tiene 88 teclas y a veces pasa que tocamos una sola y no estamos entendiendo todo lo otro que hay y eso que nos proporciona para ser creativos. Así como, bueno, herramienta, una sola, ¿no? Pero hay un montón de cosas. Y la música tiene armonía, melodía y ritmo. Y Charlie también decía eso. Ahora parece que los discos se hacen solo con ritmo. Claro. Nos olvidamos de la melodía y la armonía. ¿Qué pasa? ¿Cómo hacemos, como responsabilidad lo digo esto, cómo hacemos para hacer descubrir que el piano hay más teclas, que la música tiene otras cosas, otros condimentos, otros componentes que generan otro tipo de interés, otro tipo de vuelo creativo y otro tipo de apego a ciertas cosas que parecen ser bastante más superficiales. A mí me parece que esto de los cambios de lo analógico a lo digital, y esto es una opinión muy mía, van a venir mis alumnos o los más jóvenes a decir, bueno, este es un viejo que dice pavadas, y los comprendo, y no está mal. Pero yo siento que estos pasos de lo analógico a lo digital se ha ganado mucho en tecnología y en facilidades de herramientas, pero se ha perdido un poco el corazón de las cosas. Y eso me preocupa un poco, porque creo que lo que lleva a que algo funcione o guste o emocione, más que nada emocione, como en el cine, es el corazón de las cosas, es lo pasional, no lo sintético, ¿no? Me pasa algo parecido con la IA, que son herramientas muy útiles, pero que todavía no me han emocionado. Claro. ¿Se entiende lo que digo? O sea, sí. Puedo hacer una película, puedo hacer esto, pero todavía no vi nada, ni una canción, ni una película, ni un cuadro que me haya hecho llorar, por ejemplo. Capaz que pasa, pero creo que tiene que ver con la capacidad de entender lo pasional o el corazón que tenía el mundo analógico, esto de, ¿no?, las 6 cuerdas, todas las teclas del piano, esto de, como ejemplo, ¿no?, de el lápiz y el papel, el pincel, que la computadora no lo ha podido reemplazar. Y eso que es una tecnología increíble, la computadora, pero increíble.
pero que todavía hay algo ahí que tiene que es circular, no tiene que dar la vuelta. A ver si me logro hacer extender a esta idea, pero Sí, sí, sí. que la abundancia de herramientas, ¿no? como cosa tecnológica, le ha sacado un poquito el gusto a la comida, ¿no? Claro, ok. Ahí es donde... Y me parece que tenemos que volver a esa raíz de lo que realmente nos apasiona o genera algún tipo de emoción. Exacto. Porque es así, parece muy de viejo este comentario, y a lo mejor lo es. Pero extraño que las cosas, por ejemplo en la música, ¿no? me hagan tirarme en una alfombra así y decir, lo que estoy escuchando me teletransporta. Me parece genial ese solo, esa canción, esa forma de expresión, esa melodía, ¿no? Y no me pasa con, ¿no? algo más hecho sintético, en el ta, tu, ta, ti, ¿no? Muévelo, ¿no? De una. Sí, sí, sí. Siento que me está faltando me pondré el uniforme de piel humana, Okay, no esperaba tanto resplandor, claro. Y no tanto muévelo. Pero también hay que hacernos cargo como consumidores, y esto es real. Existe el muévelo porque hay mucha gente, y nos tenemos que hacer cargo de que hace a eso a una industria, y que claro, genera más interés, genera más dinero. Entonces hay que hacerse cargo como consumidor y no solamente echar al artista y decirle eso, ¿no? Y no estoy diciendo, che, esto está bien o esto está mal. Ojo, no pasa por ahí. O esta música es buena y esta es mala. No es esa mi discusión. Lo que extraño del mundo analógico es esta sensación y esta emotividad que generaban las cosas, que ya siento que no se las genera. Por ejemplo, esto que yo te digo de estar en una alfombra escuchando el solo de Pink Floyd diciendo, ¿no? Para que se entienda. Y es un ejemplo, no me tomen tan literal como diciendo, bueno, pero vos escuchás esa música Sí. Ponete un poco más los auriculares y el Spotify de las nuevas canciones y te vas a dar cuenta que no, la discusión no pasa por lo bueno o lo malo. Es simplemente que siento yo que el mundo analógico hacía que las cosas generen un nivel de emoción que hoy siento que no lo está generando. Claro, sí, que la cuota principal más humana, que es la parte del corazón, de la intención, cada vez no, es menor o ni siquiera está por las facilidades capaz tecnológicas, independientemente, o por lo menos esta conclusión saco yo hablando ahora con vos, porque yo no viví lo analógico, yo directamente fui a lo digital por una cuestión de épocas. Independientemente de las herramientas que tengas, yo creo que si encontrás la forma de realmente hacerlo con intención y corazón, Totalmente. Se va a poder transmitir, pero que las herramientas analógicas, por decirlo así, prestaban más a que pongas más corazón y más intención, claro, para que llegue realmente. Es que, bueno, había que sacar bien la foto porque tardaba una semana en revelarse. Sí, ahora sí. Esto no pasó hace 150 años, pues hace 20. Pero no quiero decir que la foto de ahora... O sea, yo no voy a ir a revelar una foto ahora, ¿me entiendes? Sí. Me parece excelente la posibilidad que tiene el teléfono, ¿sí? Pero quisiera que lleguemos al punto de ponerle esa misma pasión a la foto que saco ahora con estas herramientas que la que se le ponía en el momento en donde esa expectativa de ir a la casa del revelado de fotografía a ver cómo salieron mis fotos. ¿Qué pasa que ya no me está generando esa sensación, esa necesidad, esa ansiedad en el buen sentido, ese entusiasmo? La fotografía, que era el momento que yo iba con mi mamá ahí al puestito de Santo Tomé a esperar a ver cómo habían salido las fotos de mi cumpleaños. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. No quiero tirar por la borda el avance tecnológico, ni mucho menos soy un defensor de la herramienta en sí. Me encanta hacer. Y además no hubiera sido posible hacer, por ejemplo, cine de bajo presupuesto en un puente, o si no tenía el recurso digital, porque no se podía pagar la cinta, el celuloide del cine para hacer el cine antiguo que se hizo toda la vida. Entonces la tecnología ha traído grandes avances, grandes posibilidades. Esto que vos estás haciendo ahora con estas camaritas, con estos micrófonos, sin la era digital no hubiera sido posible. Hubieras tenido que alquilar un estudio de televisión, y no lo ibas a hacer. Y ahora te lo permite hacer.
¿no? Pero claro, hay que ver que vos llegues a ese punto donde esto sea un disfrute, una pasión, una cosa que no sea superficial para Sí, poner acá abajo una supermercado tanto, claro, ¿me entendés? Y buscarle el sentido a las cosas. Vuelvo a la misma pregunta, ¿por qué hacemos lo que hacemos? claro. Estoy de acuerdo en todo lo que estamos hablando. Bueno, Estoy de acuerdo porque se nota, y se nota también yo como consumidor de lo digital, cuando uno de todas esas personas que vos consumís lo hace así. Yo creo que, de nuevo, volviendo a sin tener la experiencia de lo analógico, yo lo noto en cuando uno de todos esos creadores que vos consumís lo hace con esa intención. Tal cual, que tiene que ver con la intención y no con la herramienta, ¿no? Es decir, no discuto bajo ninguna circunstancia la evolución de la tecnología. Me parece que hay cosas alucinantes, incluso de la IA misma, que en otros campos está descubriendo enfermedades que el ojo humano no podía descubrir, y eso es alucinante, realmente alucinante. Pero en el campo de contar historias, bueno, ahí hay que atravesar un lindo universo nuevo, ¿no? Que no tiene que ver solamente con el hecho de que trae soluciones de producción, sino también en cómo contar la historia que quiero contar y qué cosas quiero decir en esa historia, ¿no? Y es eso, es el mundo que se nos propone, es el desafío que tenemos, y tenemos que jugar con esas cartas. Y es así, uno no controla esa evolución, no puedo decidir yo qué tienen que hacer los chicos, qué tienen que hacer los jóvenes, cómo se debe usar el teléfono, qué aplicaciones. No, Entonces, la industria te lleva hacia eso. Y uno tiene que, tiene que valerse de eso. Bueno, ahí está cómo enfrentamos esas cosas. Y te quería preguntar, después de justamente todos estos años de trayectoria, que vos decías que sucedían justamente, puede que sea la respuesta a esta, pero que sucedían diferentes eventos que te iban guiando, pero hoy día, ¿qué es, después de todos estos años, lo que te sigue como enamorando o motivando a justamente seguir por el camino? Que igual son un montón de cosas. Sí, bueno, hay muchas cosas que me motivan. Voy desde lo más familiar, si se quiere, a lo más, por ahí, más amplio. Yo creo que, y esta respuesta obvia de qué le estamos dejando a nuestros hijos, ¿no? Es decir, mi nena, qué puede llegar a tener en su futuro, qué le puedo dejar de conocimiento, de camino hallado, de experiencia, ¿no? Cómo yo puedo, a partir de quién soy y qué hago, que mi nena, que las nenas tengan la posibilidad de descubrir cosas que la apasionen. Mi gran desafío como padre es que las chicas descubren pasiones y no herramientas. Las van a descubrir solas, pero el desafío es que se apasionen por algo. Eso lo llevo a otros ámbitos. En la educación pasa también por eso, es decir, cómo despierto pasiones, cómo despierto la pasión de filmar a un chico, cómo le despierto la pasión de investigar, cómo le despierto la pasión de sacar una foto, de tocar una guitarra, ¿no? Es un desafío para mí, despertar esa pasión por algo, lo que sea, no importa si es en donde yo doy o donde vos quieras, pero es ahí un desafío súper interesante. Cada vez me cuesta más, debo decirlo, pero me parece que es re lindo desafío. Y en lo personal, a mí me gustaría volver en algún momento a seguir contando historias. He dejado esa parte de la realización un poco en este tiempo que me he dedicado a armar la escuela y a trabajar en educación, pero me gustaría en algún momento, sí, más tranqui, con la vorágine de la vida en sí, de la familia, de los trabajos, de los gastos, de las cosas, sí, a esta posibilidad de cómo volver a la ficción, a videoclip, a cosas que me gustaron mucho y que las disfruté y que seguramente en algún momento lo quisiera volver a retomar, ¿no? A pensar en una historia, a escribirla, ¿no? Me falta todavía un poco más de aceite en esas cosas porque me he quedado medio oxidado, pero creo que vuelve fácil. Uno es como un músculo que ha ejercitado mucho tiempo y uno se siente capaz también, con otra mirada, más crítica, pero con más experiencia,
a poder volver a desafiarse y a intentar superarse de cosas que ya había hecho. Eso también es otro desafío que me interesa. Bien, excelente. Y justamente en relación a esto que me estás contando, independientemente que actualmente te estás enfocando más en la parte de educación, en su momento, ¿cuáles fueron quizás los desafíos o el contraste que tuviste que afrontar al ser o desarrollarte como director en Argentina, si es que viste una diferencia o un desafío mayor en algún aspecto? Yo me encontré con las dificultades propias de la producción cinematográfica en el país, que ha pasado muchos de los directores que han querido vivir de la dirección y no ha podido. Por eso me enfoqué en otras cosas también. Vi frustrado un proyecto que yo tenía de una serie de ficción, que llegamos a una instancia muy alta de selección y que finalmente no fui seleccionado. Eso me frustró un poco, me hizo retroceder sobre pasos que venía dando y que bueno, finalmente no lo continué. Y vuelvo a lo que decía antes, también esos golpes, digamos, esas frustraciones te redireccionan hacia otras cosas. Y acá hay un concepto que es interesante, es decir, uno va cumpliendo metas, tiene sueños. Mi sueño era ser director de cine, pero no abandonar eso también hace que redireccione a otras cosas y a otros nuevos caminos que se van abriendo. Yo no tenía como sueño abrir una escuela multimedia y en un momento fue un sueño y en un momento lo pude realizar. Y si esos fracasos de esa parte de ese director de cine que no se hubiera dado así, a lo mejor esta escuela no existía. Y esa escuela encima da pie a otras personas. Exacto. Mucha gente va, mucha gente es alumna, mucha gente trabaja en la escuela, de lo cual también me siento orgulloso. Es decir, poder dar una fuente de trabajo a mucha gente que viene con un ánimo increíble, que nos aporta, que nos enseña, que nos conmueve, que nos da idea. Y entonces, esto que yo vi antes como una frustración, no lo veo tan así ahora, ¿sí? Porque ha abierto nuevos caminos que no se hubieran abierto si yo seguía otro rumbo, o trabajar en un estudio de televisión o trabajando en la producción audiovisual. A mí me parece que en la medida que uno tenga la intención, la posibilidad de crecer, de sumar y de contestarse una pregunta que nos atraviesa siempre a todos, decir, ¿qué carajo quiero hacer de mi vida en este mundo? ¿O qué puedo yo dejar en este mundo? Bueno, es ir redescubriéndola a esa pregunta. Y ahí en esta instancia estoy de redescubrirse bueno, me gusta trabajar en procesos educativos. Antes me gustaba hacer imágenes, dejarle imágenes. Y antes me gustaba combinar música e imágenes. Y siempre fueron, ¿no?, atravesándose. Y creo que hay una relación directa entre todas las cosas que se fueron dando y fueron haciéndose. Incluso con las personas. Yo lo conozco a Diego, mi socio en la escuela, en un estudio de televisión y donde me invita a participar de ver cómo estaban filmando una película que él estaba haciendo. Y eso me despertó interés por el cine también. Y hoy es una persona con la cual yo trabajo todos los días haciendo este proyecto. Claro. Entonces, esas cosas te van cruzando también con gente que valora, que genera, que tiene la misma mirada que vos sobre algunas cosas, ¿sí? Y trabajar en proyectos nuevos. Entonces, a mí me parece que el espíritu tiene que ser lo que guíe, la pasión tiene que ser lo que guía, y no tanto el fin de haber conseguido filmar, hacer el producto en sí, ¿no? Okay. Ahí creo que hay una enseñanza. Esto no lo veía yo así. Veía las cosas como producto terminado. Bueno, hay que hacer esto. Ese es tu cometido de vida. Hay que hacer esto. Hay que hacer esta película. Después será otra cosa. Y he cambiado ese concepto. Porque lo atravesás de otra manera. Sobre todo cuando tenés hijos. Y cambias un poco ese concepto de ver las cosas como un producto y no como un proceso. Sí, se aplica a todo. Claro, se aplica a todo. Aplica a todo. Y te pasa a vos con la carrera, el que quería ser deportista y no pudo, de elite y no pudo, pero siempre es por algo, ¿no? Y a veces hay frustraciones mayores y a veces hay alegrías enormes. Pero me parece que tiene una relación directa a todo lo que uno va eligiendo hacer. Sí, y verlo así, entenderlo de esa forma, hace que también vos lo puedas como procesar de forma más
saludable o natural y que no te tire como para atrás, al contrario, te mantiene como en movimiento y esa motivación no se apaga. Tal cual. Entonces, sí, me parece clave. Y en relación a la escuela, te quería preguntar cómo terminó naciendo. Me habías dicho como que tenías diferentes sueños y la escuela en su momento fue un sueño que se te lo pudiste cumplir. ¿Cómo terminó como siendo como un sueño o un objetivo a llevar a cabo? Mirá, Yo más para ese lado. se dieron varias situaciones. Empezó como un sueño, siguió como un deseo, que, qué bueno estaría hacer algo propio. Uno daba clase en una institución, en otra, y yo decía, me gustaría tener algo mío, que yo tome mis propias decisiones sobre cómo formar, educar, trabajar en entornos así. Entonces ese deseo que uno tiene y demás, y en un momento se me aparece la oportunidad de un local, un espacio físico. Y viendo cómo lo alquilamos y de pronto diciendo, che, ¿y si ponemos esta compu acá y esta cámara acá y así, ahí armamos un estudio streaming? Entonces empecé como a idear eso y dije, me tengo que tirar. Y encontré un loco como yo, que era Diego, que le propuse todo esto y me dijo, vamos para adelante, vamos para adelante. Y empezamos a pensar, a armar a esto, vendamos tanto y pongamos tanto, plata prestada, esto que lo otro, en un periodo post-pandemia también, un riesgo grande, o sea, también la pandemia fue como un golpe para todos, decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Encima la pandemia que te llevaba a todo a estar en la computadora y estaban apostando a físicamente. Era así, y dijimos, bueno, vamos que esto hace falta. Y nos mandamos con mucho miedo, y no creció de golpe. Viste que uno tiene una expectativa sobre sus proyectos que, bueno, en 2 meses somos Disney. Y en 2 meses no éramos Disney. Y 3 meses, 4 meses, y 1 año. Y, durísimo. Y de a poquito fuimos viendo que la gente, nuestros alumnos, los que participaban de las propuestas educativas y demás, se iban con un nivel de conformidad altísimo. Y recomendaban, y la escuela crecía y venía recomendado, y todos los que participaban de alguna actividad de la escuela quedaban altamente encantados con la propuesta. Y eso empezó a crecer también, un poco, ¿no? Y nos dimos cuenta de que íbamos por el buen camino, a paso más lento de lo que uno cree con un proyecto, sobre todo educativo, donde uno vende un servicio, no una caja, digamos, aprendiendo de muchas cosas, porque yo en mi vida hice un negocio, de nada, no vendí ni churros. Siempre fui el creativo, el trabajar en las ideas y demás, pero vender como vendedor o como empresario, porque ahora me veo en esa tarea de llevar adelante un emprendimiento empresarial, no tenía la menor idea, no teníamos la menor idea. Y fue aprender a los golpes también de, che, ¿cuánto vale y cuánto lo vendo? Tan sencillo como eso, pero tan difícil de ponerle valor. Bueno, pero una de las cosas más importantes que es la entrega justamente del servicio, claramente extremadamente positiva por lo que decís que todos iban... Es que la calidad del servicio era y es buena, pero hay que saber emprender y cómo aprovechar ese diferencial que uno tiene para que económicamente rinda, no solamente a uno, a todos los que trabajan en ese entorno. Sí, ponerse en plan hombre de negocio. Y sí, porque hay que pagar las cuentas, porque el alquiler, porque la tecnología. Invertimos mucho en tecnología, mucho en tecnología. Tenemos 10 computadoras que andan increíble en un aula donde los chicos aprenden robótica, videojuegos, editan cine, un aula streaming donde podemos poner 4 cámaras al mismo tiempo con una pantalla croma, una planta de luces, un aula multimedia donde todo el mundo se puede venir, conectar, internet con fibra óptica, cámaras, es una sala gamer donde los chicos además de jugar aprenden, Oculus, no sé, de todo. La escuela tiene de todo. Y encima la demanda constante de actualización. Total. De todo. Donde vos sabés que dentro de 2 años a lo mejor la compu no es lo mismo que lo que vos compraste. Entonces es totalmente demandante la tecnología. Entonces, bueno, ¿cómo llevo eso a un negocio educativo? Porque no es que estoy vendiendo un servicio. Bueno, tiene toda una impronta que fuimos descubriendo. Hoy
creo que lo manejamos un poco mejor, pero fue descubrirlo. Y encontramos cosas que no sabíamos que no íbamos a encontrar, que era la franja de chicos a partir de 6 años que se copan con nuestra propuesta educativa, de talleres anuales, de colonias tecnológicas. Somos una de las primeras, o si no es la primera escuela de colonia tecnológica que hacen cosas totalmente integrales en un espacio en donde hay que, vamos a llamarlo competir, no, pero trabajar al lado de un club que te brinde una pileta y un partido de fútbol, ¿no? Pero como una alternativa a eso, ¿no? Los chicos vienen a crear un video en stop motion, a hacer con unas tabletas gráficas un dibujo digital, a trabajar con lápices 3D y armar un robot que tiene una manga y le pones un motor y hace... Yo llego y veo eso y digo, ¿cómo hacen estos pibes estas cosas? Me sorprende. Pero ahí hay mucha cabeza. Sí, además es una propuesta que por lo menos, bueno, yo no tengo mucho relación con el mundo de niños o gente más chica, pero nunca escuché como una propuesta así, y creo que siempre está la cuota de personas que no se sienten, niños justamente, que no se hallan ni se sienten justamente en esa parte más de pileta, de juego de pelota. Tal cual. Y generalmente siempre van más para este lado. Había un nicho que no estaba cubierto, ¿no? De chicos vienen chicos que están premiados en matemática en no sé qué país y no tienen dónde desarrollar esas genialidades. Son genios. Y muchos chicos también que tienen problemas con otras formas de expresión en los lenguajes, en la escritura, y que les gusta atravesar otros tipos de lenguaje y descubren que se pueden expresar. Que no es a lo mejor con la oralidad o la escritura, como lo propone la escuela, sino con otro tipo de lenguaje. Y descubren la posibilidad de descubrirse a esos mismos también. Con una cámara, con un programa que te permite trabajar lenguajes de programación, ¿no? Con un videojuego. Que el videojuego, ¿no? Los grandes nos dicen nuestros padres, eso es una pérdida de tiempo. En serio, el mundo gamer es una cosa alucinante para aprender. Es una manera, yo hablo mucho de la gamificación en la educación, que tiene que aprender mucho de la educación del mundo gamer, de cómo atravesar niveles, lenguajes, objetivos, ¿sí? De cómo ponerle una finalidad, un propósito a algo. No es solamente tirar tiro a la pantalla. Entonces, ahí descubrimos muchas cosas que son realmente increíbles para motivar, para dar otra alternativa al proceso de crecimiento y de formación. Bueno, estamos en constante aprendizaje sobre esas cosas, ¿no? La verdad que cuando pusimos la idea no tenía la menor idea de todo esto. Teníamos una cierta sensación, un cierto interés en esto, pero fuimos aprendiendo así. En el proceso. En el proceso. Yo te quería preguntar, ¿qué es lo que te motiva o te mueve más o te gusta más de la educación? Si sos consciente capaz del impacto, o qué es lo que te motiva a poder mantenerlo, o cómo lo ves, por qué le seguís apostando también a eso. Sí, soy consciente del impacto. Creo que en lo que me siento cómodo y me siento bueno es en generar proyectos educativos, ideas educativas. Cosas que no existen aún y que hay que descubrir o hay que tratar de generar. Eso me parece que puede ser una de las cosas que a mí me llama la atención y que puede generar este impacto del cual vos decís, o que me motiva o que veo que hay resultados. Es donde más veo resultados es en la propuesta de trabajar proyectos de enseñanza que lleven a un proyecto, ¿no? Como por ejemplo hacer un cortometraje, por ejemplo hacer una competencia de robot, como por ejemplo hacer un videojuego, programarlo, ¿no? A partir de la posibilidad de atravesar una experiencia, el alumno, los chicos aprenden. Si no atravesás las experiencias, es como memorizar. Okay. La memoria no es buena en la educación. Nos han metido esto, tenés que memorizarte toda la fecha de las batallas. ¿Para qué? ¿Qué sé yo? Hay cosas que tenemos que conocer, que son parte de la cultura general, pero no puedo memorizarme 500 fechas de batalla. Sí, es inviable. No somos discos rígidos. Dame, como alumno, motivame a que yo conozca el cruce de los Andes atravesando esa experiencia, ¿no? Vamos a hacer un reel, vamos a diseñar la ropa de los soldados, vamos a hacer una deriva en un mapping, cómo hicieron, ¿no? Vamos a contar la historia en un podcast,
atravesemos otros lenguajes para trabajar y vas a ver que el alumno va a aprender mejor que si yo le estoy dictando del manual. Es así, lo veo, lo puedo experimentar. Y de algo me jacto a lo largo de mi carrera y de mi posibilidad laboral, es que pude experimentar las cosas, no solamente leerlas o escucharlas. Las he vivido, ¿no? Cuando yo me animo a hablar humildemente de algo de cine o de ficción, bueno, he pasado ese proceso. No hice una película que gane un Oscar, claramente. Me falta muchísimo para eso. No sé si es mi objetivo, pero digo, es una carrera que a lo mejor nunca tendré. Pero pude atravesar en la experiencia hacer 4 o 5 cortometrajes, ¿no? Y cuando hablo del videoclip pasa lo mismo. Y cuando hablo de la educación pasa lo mismo. Atravieso esos procesos de cómo pensar en ideas para que los chicos aprendan. Y eso me parece que suma, que me puedo dar el permiso a lo mejor de discutirlo, de debatirlo, de proponerlo. Acá hay que ser cauto y uno tiene que entender, y esto me lo digo a mí mismo, de que no siempre tenemos razón con algunas cosas, ¿no? Que hay periodo de prueba, de evolución, que hay teorías que funcionan y otras que no, hay debates sobre esto, y me parece hermoso que eso pase. Pero está bueno poder sentarse con la experiencia de haber atravesado este universo de, che, miren que yo tengo 100 pibes en un taller, en todos los talleres que hacemos, y los resultados son estos, y estas experiencias son válidas. Vamos a prestarle atención. Es extremadamente enriquecedor eso, y se nota mucho en las personas que tienen la experiencia, y en tu caso, obviamente. Así que estoy súper de acuerdo en ese sentido. Así que bueno, Javi, yo voy a hacerte algunas preguntas también a modo de cierre. Dale. Las preguntas que tenía acá anotadas fuimos de un lado para otro. Sí, fuimos de un lado para otro. Te mareé, sí, me pasa. Pero están prácticamente todas. Están respondidas bien. Exactamente. Estas preguntas son más tipo como un poco más reflexivas, haciendo referencia a estas últimas dos, que sería, ¿qué proyectos soñás todavía con hacer que tal vez no se dieron por tiempo, contexto o recursos? Me gustaría filmar una ficción, una película de ficción. Es como una gran deuda pendiente que tengo en el mundo del audiovisual. Y en una instancia más corta me gustaría seguir haciendo videoclips de bandas que amo, o me gustaría que en algún momento se diera. Son deudas ahí pendientes que quedaron, ¿no? Que no me quejo, no es que estoy todo el día llorando diciendo no lo pude hacer, ¿por qué? ¿Por qué? Simplemente son deseos que han quedado. Uno siempre tiene deseo de cosas que no ha podido hacer o atravesar. Pero me parece que esas son dos cosas que en el mundo profesional que me quedaron ahí pendientes, que me gustaría en algún momento retomar. Si no es una película, me gusta mucho el género del cortometraje. Eso sé que en algún momento voy a retomar. Me gustaría, me encantaría. Pero lo digo como, todavía tengo tiempo, ¿no?, para poder hacerlo. Sí, 100%. Creo que está. Y que además con una versión absolutamente distinta a la que en su momento lo realizaba. Sí, tal cual. Y como última pregunta y cierre, si tuvieras que dejarle justamente un consejo a alguien que quiere vivir en todo este mundo de la multimedia, de lo audiovisual, ¿qué parte de toda tu experiencia compartirías o podrías resumir en un consejo para justamente alguien que tiene esta intención? Bueno, yo creo que lo más interesante en el mundo del multimedia es que uno, y vuelvo con una palabra que ya nombré y que me voy a hacer repetitivo, pero que intente encontrar qué le apasiona. El tema de la pasión, que parece muy romántico todo, decir, no, tenés que ser apasionado, no, pero es algo lo que te hace levantar de tu cama y decir, tengo ganas de ir a hacerlo. Tengo ganas de ir a hacerlo, tengo ganas de ir a hacer yoga, tengo ganas de ir a jugar al pádel, tengo ganas de ir a... Porque te gusta. Y si uno no le encuentra ese gusto, no se va a forzar, no va a generar, no va a trabajar el cerebro en ese proceso creativo. El mundo de multimedia tiene eso. Tiene uno, me parece a mí, y es una recomendación, ni siquiera un consejo, como algo que me parece que es muy importante, que no le encuentra el sentido estético de lograr algo, sino la pasión de haber atravesado esa construcción de algo.
Lo pasional es lo más lindo, es la clave. Es la clave, es lo que te lleva a ver, a mirar, a entender, a comparar, a tener una actitud crítica, ¿sí? Y no el resultado en sí, porque si no nos quedamos en un mundo demasiado superficial. En el multimedia sobre todo, que ahora yo toco 3 botones, pongo un prompt y ya tengo un dinosaurio saliendo del lago, ¿no? Bárbaro. ¿Y te gustó? Y mirá, apreté 3 botones, ¿no? Pero, ¿qué pasa si...? No es como componer una canción. Si yo aprieto un botón y la canción se compone, pero me perdí la parte en donde aprendo el arpegio, le pongo onda, le pongo algo de mí. Tiene que tener algo mío. Si no, ¿qué es? Es un monstruo saliendo del lago, nada más. Sí, sí, sí. Nada más, no hay nada mío ahí. Lo puede hacer cualquiera que tenga esos 3 botones. ¿Sí? También, no quiero romantizar esto del multimedia, pero me parece que tiene que ser. Es mi recomendación, es mi punto de vista, que no debe ser necesariamente compartido, pero si algo puedo decir en esta poca experiencia que tuve en estos años, es decir, es darle con toda la pasión. Yo me acuerdo cuando estábamos haciendo el cortometraje Puente, estábamos ahí todos trabajando y decía, esto es increíble. O sea, 30 personas tratando de filmar una escena que yo hace un tiempo escribí y se está materializando. Los actores están interpretando esas palabras que yo en un momento me puse a escribir. Es un momento mágico. Y cuando lo editas es otro momento, si está saliendo, se está gestando, sí. ¿No? Está naciendo esa planta, está floreciendo. Es así. No se pierdan de ese proceso, porque es increíblemente hermoso, es disfrutarlo, es adrenalina al palo. Ahí está, esa es mi humilde recomendación. Javi, gracias. A vos. Gracias por el tiempo. Javi, querido. Gracias por todo, me parece que es súper mega enriquecedora la charla. Me encanta. Y bueno, me encanta. A esperar que salga. Me encanta que vos atravieses también esta experiencia re linda, ¿no? Incluso a la diferencia de generación que tenemos, de estar a la altura de poder entender todo esto, de comprenderlo, no lo que yo digo, sino de animarte, de hacer algo que te guste, que te apasione, a mí me hace, me da mucha satisfacción verlo. Realmente lo digo. Gracias. Bueno, gracias a vos. Genial, Javi. Bueno. Me encantó, me parece que... ¿Te gustó? Me encantó. Di lo mejor que pude. lo mejor que pude.